días, profesor y compañeros. Mi nombre es Isabela Pérez y hoy mi grupo, Alexandra Valdivieso, Nuri Varela, Luis Ramos, César Ramos, Daniela Rosemena, Abdiel González, Ana Gotti, Luis Cedeño, Stephanie Morán, María Alejandra Rodríguez, Stephanie Brown, Carla Carballeda y mi persona Isabela Pérez, tenemos el gusto de presentarles nuestra charla sobre el asma. Siguiente. Bien. El asma es una enfermedad crónica que es causada por una inflamación e hinchazón de las vías respiratorias. En esta enfermedad, los músculos que rodean las vías respiratorias se van a tensar, causando que el espacio se vaya reduciendo y no pueda entrar correctamente el aire y la persona tenga dificultad para respirar. Esta enfermedad se da tanto en niños y en adultos, y los episodios durante la noche y durante actividades que requieran un mayor esfuerzo, como el ejercicio, van a ser mucho más graves que los que se dan diariamente durante el día. Las personas asmáticas van a presentar algunos síntomas muy comunes como la tos, la disnea, pérdida de la capacidad de respirar, dolor en el pecho, etc. Y como es causada principalmente por alérgenos, va a depender de cada persona el desencadenante o la razón por la que se causa. Siguiente. Bien, la clasificación del asma. El Programa Nacional de Estudio y Prevención del Asma clasifica el asma en 4 tipos. Estos 4 tipos van a depender de la recurrencia con la que la persona presente episodios y de la gravedad. Estos 4 tipos son el intermitente leve, el persistente moderado y el persistente grave. Estas 4 clasificaciones se dan cuando la persona aún no ha recibido un tratamiento para el asma. En el intermitente leve, las personas van a presentar episodios 2 días a la semana, y los episodios nocturnos van a ser 2 noches al mes. Estos pacientes por lo general no suelen tener problemas en su vida diaria, y el examen pulmonar por lo general le suele aparecer normal cuando la persona no está presentando un episodio. En caso de la persistente leve, esta se va a dar más de 2 veces a la semana, pero no diario. En la noche van a presentar de 3 a 4 veces al mes, y estas personas tampoco van a presentar problemas en su vida diaria y tampoco van a presentar un examen respiratorio anormal cuando no estén presentando un episodio. En el caso del asma persistente moderada, esta se va a dar una vez al día, por lo general se da diariamente, y en la noche van a presentarlo por lo menos 1 o 2 veces a la semana, y estos pacientes sí van a presentar un examen respiratorio anormal, por lo general mayor del 60%, pero menos del 80% de lo normal. Y también van a presentar problemas en su vida diaria, ya que como pueden presentar el episodio más de una vez al día, están muy restringidos con las actividades que pueden hacer. Y por último tenemos la persistente grave. Esta se da más de una vez al día y también se suele dar, casi tienen episodios todas las noches. Estos pacientes también van a presentar problemas en su vida diaria, y su examen respiratorio por lo general siempre es menor del 60% de lo esperado. En esta imagen podemos observar cómo se ve la vía respiratoria normal en la izquierda, y cómo a medida que va grabando se van cerrando más y más, causando dificultad a la persona para respirar y para recibir la cantidad de aire necesaria. Y las causas. Bueno, como dije anteriormente, el asma es causado por una hinchazón de las vías respiratorias y porque los músculos se tensan, cerrando esas vías, causando que el aire no entre correctamente y la persona no pueda respirar correctamente. El asma se desencadena por lo general por algunos alérgenos. Entre los más comunes tenemos la caspa en el pelaje de las mascotas, ácaros del polvo, alergia a algunos medicamentos. Por lo general es muy común la aspirina, el humo del tabaco, el moho, el polen y los químicos en el aire, como por ejemplo aerosoles o perfumes. Ok, dentro del cuadro clínico tenemos los signos y síntomas, las sibilancias o pitos que se forman cuando hay obstrucciones en las vías respiratorias, tos que se pueden producir con secreciones espesas,
disnea, que son dificultad para respirar, opresión en el pecho, que se produce cuando se genera aire en el mediastino, que es el espacio que hay entre los pulmones y los demás órganos que se encuentran en la cavidad torácica. Síntomas nasales como picor, taponamiento y estornudo. Siguiente. También dentro del cuadro clínico tenemos lo que es la exploración física. Los pacientes asmáticos pueden tener una exploración física completamente normal. Las constantes vitales pueden ser normales, incluso durante exacerbaciones agudas. La elevación de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria son las alteraciones más frecuentes. Incapacidad para decir frases completas, la exploración pulmonar que muestra con frecuencia sibilancias respiratorias y 5 retracciones intercostales durante una exacerbación. Siguiente. Pruebas diagnósticas. Dentro de las pruebas diagnósticas tenemos lo que es la esperiometría forzada con prueba broncodilatadora, que es la prueba fundamental para el diagnóstico y el seguimiento del asma. Mide la cantidad y la velocidad de salida del aire y durante la expiración. La segunda sería monitorización del flujo expiratorio máximo, que es una prueba que puede realizar el paciente desde su domicilio y mide la velocidad máxima del aire que se exhala. Sirve tanto para el diagnóstico como para el control de la enfermedad, pudiendo detectar empeoramiento precoz o la respuesta al tratamiento. Como tercero tenemos la prueba de provocación bronquial, que se realiza inhalando de forma controlada una sustancia, ya sea metacolina o histamina, que produce esta obstrucción en los bronquios, poniendo en evidencia la hiperrespuesta bronquial. Siguiente. También tenemos lo que es la fracción exhalada de óxido nítrico, que mide la cantidad exhalada de óxido nítrico, que muestra de forma indirecta el grado de inflamación de las vías respiratorias. También tenemos lo que es las radiografías de tórax, que usualmente los pacientes que tienen asma muestran radiografías normales, pero también sirven como pruebas para descubrir si hay alguna otra enfermedades, tales como infecciones respiratorias o malformaciones bronquiales. También tenemos lo que son pruebas cutáneas de alergias, que se utilizan para detectar alergias respiratorias. Se pone en contacto una gota de los neumoalérgenos más comunes con la piel y se mide la reacción cutánea que se produce. Siguiente, por favor. Dentro de las complicaciones tenemos dos. El estado asmático, que se define como una exacerbación grave. Ya cuando estamos en estado asmático, ya es cuando los fármacos no hacen efecto rápidamente. Los pacientes con riesgo de sufrir un estado asmático son aquellos que fuman o toman corticosteroides orales o también han estado hospitalizados en sala de cuidados intensivos. También por otro lado está la aspergilosis broncopulmonar alérgica, que es una complicación infrecuente del asma y esta se da por un hongo ambiental llamado Aspergillus fumigatus. Este puede provocar infecciones invasoras y es un alérgeno frecuente que sensibiliza a muchos pacientes atópicos. Siguiente. Listo. Bueno, yo voy a hablar acerca de la prevención. Dentro de la prevención del asma es importante conocer las causas o los factores que empeoran el asma. Estos se denominan desencadenantes y el primer paso para prevenir ya sea un ataque de asma es básicamente conocer estos factores que pueden desencadenar estos ataques. Varían, depende de la persona, claramente los desencadenantes pues no son los mismos, pero hay que estar conscientes de cuáles son y saber cómo evitarlos. Y si no se puede evitar, entonces hay que tener cuidado y tomar precauciones, así como mantener tu inhalador junto a ti.
en cualquier ocasión que sepas que te vas a exponer a algún desencadenante. Dentro de los desencadenantes que podemos mencionar está el humo de tabaco, siendo algo tácito que las personas que sufren de asma no deberían fumar, pero básicamente las personas que son más afectadas son aquellas que respiran el aire que expulsa la persona que está fumando, o sea, son aquellos que están recibiendo este aire, este humo, perdón. Luego están los ácaros del polvo. Básicamente hay medidas como limpiar cada cierto tiempo tus sábanas, existen ciertas almohadas o colchones especiales para evitar los ácaros, y dentro de otros encontramos lo que es la contaminación del aire exterior, siendo causado por el humo que es expulsado por los autos y bueno, también las fábricas que estén cerca en caso de ciudades que presenten. Luego las plagas pueden ser ya de cucarachas, ratones, normalmente vienen acompañadas de mucho polvo, por lo tanto hay que tratar de controlarlas si encontramos alguna de estas cerca de nuestro hogar o dentro de nuestro hogar. Las mascotas, ya sea por el pelaje o también por la suciedad que mantenga o la caspa en su pelaje, pueden causarte un ataque de asma. Básicamente es mantener el control de la limpieza de tus mascotas, y en caso de que sea algo que te está afectando mucho, pues tomar la decisión de no tenerla, o sea, ponerla en adopción o darle a algún familiar. En el caso del moho, también puede causar un ataque de asma, al igual que productos de limpieza y de desinfección. Siguiente, por favor. Dentro de los tratamientos, encontramos que el asma bronquial puede ser, dependiendo de esto, se da un tratamiento específico. Sintomático, que tiene por objeto interrumpir la crisis mediante medicamentos de acción rápida. Dentro de estos podemos mencionar lo que es la adrenalina, los corticoides y la oxigenoterapia, disculpen. Y luego está el preventivo, que básicamente indica el uso regular de broncodilatadores, antihistamínicos, corticosteroides y entre otros. Podemos encontrar que están los nebulizadores. Estos son utilizados frecuentemente por la facilidad de ellos, ya que no requieren que una persona lo esté administrando, sino que el paciente se coloca la boquilla y entonces se tiene que respirar el medicamento por cierto tiempo. Pero con los nebulizadores, el medicamento tarda por lo menos de 5 a 10 minutos en llegar a los pulmones e incluso más tiempo. Siguiente, por favor. Ok. Dentro de los estadios encontramos 4. Está el primer estadio, que son aquellos casos que son relativamente leves e intermitentes, con síntomas o crisis ocurriendo de una vez por semana, o con síntomas nocturnos 2 veces por semana. O por mes, disculpa, por mes. En estos casos, normalmente se recomienda administrar de 3 a 5 mililitros de solución fisiológica por medio de la nebulización, con uno de los siguientes broncodilatadores, que son aquellos que voy a mencionar, ya sea el bromuro de hipratropio, está el clenbuterol y se encuentran otros. ¿Okay? Si no mejora el paciente, habrá que administrar terbutalina por medio de intravenosa subcutánea cada 2 dosis o infusión intravenosa. Luego está el estadio 2. Esto es un caso que básicamente es relativamente leve, pero los síntomas son más persistentes. Por ejemplo, se dan estas crisis una vez por semana, e incluso también es como relativamente igual que el estadio 1, que se dan crisis también nocturnas 2 veces al mes. Aquí normalmente
se nebuliza igual que el estadio 1, o sea que sean de 3 a 5 mililitros, y luego también se puede utilizar lo que es la aminofilina. Esta va a ser diluida en solución fisiológica. Y por último están el estadio 3 y el estadio 4, siendo el estadio 3 un caso moderado que en este caso requiere betamiméticos, y en este caso los síntomas nocturnos es una vez por semana. Entonces aquí se recomienda la nebulización, pero si no mejora después de administrarla, se utilizan esteroides de diferentes tipos. Y por último, con el estadio número 4, este es un paciente que realmente tiene una insuficiencia respiratoria. También puede presentar cianosis, tórax silencioso, a la auscultación y un esfuerzo inspiratorio débil. Entonces, el tratamiento es similar al 3, también se recomienda nebulización y se administran esteroides, pero en caso tal que no funcione, también se recomienda lo que es la intubación endotraqueal y la ventilación mecánica. Siguiente, por favor. Dentro del asma conocemos varios fenotipos. Dentro de ellos puedo mencionar primeramente lo que es el asma atópica o el asma alérgica. Esta normalmente es una reacción a uno o más alérgenos. Aquí normalmente se encuentran los niveles séricos de los anticuerpos E elevados, y se encuentran eosinófilos en el caso de las vías aéreas. Pero esto no sucede en todos los casos. Existen diferentes causas, dentro de ellas está la Aspergillus, que es una bacteria, y entre otras. Luego está el asma, que no es alérgica, obviamente no se conoce una alergia, o sea, no se conoce que el paciente tenga alergias, y no se ve en el examen un anticuerpo elevado o bajo en suero, y no hay reacción a ningún alérgeno. Entonces, su causa es realmente desconocida. Cuando hablamos del asma leve, estos son síntomas ocasionales, normalmente se controlan por medio de terapias, y su causa también es desconocida. En el caso del asma estable, son síntomas que son controlados. No hay, en este caso, desregulación de lo que es la función pulmonar, y entonces este es causado normalmente por lo que son bacterias ambientales. Lo que es asma por exacerbaciones, esta puede ser leve o severa. Puedes tener una aparición brusca de síntomas y a menudo requiere una consulta médica e incluso hospitalización. Aquí puede ser causante, por ejemplo, del rinovirus. También conocemos que el coronavirus puede causarla, entre otros padecimientos. Luego tenemos el asma neutrofílica, que aquí básicamente es una neutrofilia que en el lavado broncoalveolar se encuentra aquí, perdón. Y luego también el paciente puede tener esputo, que vulgarmente lo conocemos como flema, y esto puede ser causado por la Haemophilus influenzae o por el Staphylococcus aureus, entre otros. Y por último tenemos entonces lo que es la alergia broncopulmonar por aspergillosis, y esta básicamente es por una invasión en las vías aéreas por el Aspergillus, que es un patógeno oportunista que promueve lo que es la sensibilización alérgica al menos como a 12 hongos que se conocen. Bueno, la causa, como mencioné, es el Aspergillus. Y bueno, disculpen, me faltaban 3, que es básicamente el virus que se induce por lo que conocemos como sibilancias o bronquiolitis, y esto normalmente sucede en niños pequeños. Se debe a una infección viral, y se ve moco e inflamación en los niños pequeños que tienen episodios, pueden ser leves, severos, y pueden tener en algunos casos fiebre. Esto normalmente es causado por el virus inicial respiratorio. En el caso del asma atópica, que es asociada al aumento de linfocitos T2, en este caso son helpers o cooperadores, y estos están básicamente
muy elevados y se desconoce la causa de este tipo de asma. Y luego también tenemos el asma atópica, pero en este caso con la disminución de los linfocitos T helpers o cooperadores 2. Listo, muchas gracias. Ok, epidemiología. El asma es una enfermedad frecuente que varía muchas veces de acuerdo al país en el que se pueda presentar. Afecta alrededor del 3 al 7% de la población en adultos, siendo más frecuente que se presente el asma en la población infantil. Es una de las más importantes enfermedades crónicas que se presentan, ya que en niños presenta una duración prolongada. Es más frecuente también en el sexo masculino, en una relación de 2-1, pero al llegar a la pubertad, esta relación tiende a igualarse, o sea, 2-2. En los últimos 20 años se ha registrado un aumento en la incidencia debido en parte a la contaminación que existe en el ambiente y las consecuencias de esta, y también en parte al aumento de la población mundial. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud reporta que un 8% de la población suiza padecía de asma comparado con un 2% que existía ya hace más de 30 años. La enfermedad tiene un fuerte componente hereditario que se expresa como un antecedente familiar de rinitis, urticaria y eczema. Sin embargo, muchos asmáticos no tienen antecedentes familiares que indiquen una asociación atópica. Hasta el momento, no se ha demostrado de ninguna manera que la hipótesis infecciosa sea pues, un origen del cuadro. Los niveles más elevados del asma mundial, de acuerdo con la Global Initiative for Asthma, que se conoce como GINA, en febrero del 2004, ocurrió aproximadamente que el 30% de los niños que eran de Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, o el 20% de niños que se encontraban en Perú, Nueva Zelanda y Australia, todo variaba dependiendo, ¿no?, del método de investigación que se tenía, y salió también aproximadamente un 25% de adultos en Gran Bretaña, Australia y Canadá. Hay una mayor parte en el porcentaje de las personas que son fumadores y que tienen enfermedades concomitantes alérgicas, como lo son la rinitis, la conjuntivitis y dermatitis entre pacientes diagnosticados con asma alérgica. Bueno, como epidemiología internacional puedo mencionar que 334 millones de personas actualmente se encuentran con un diagnóstico de asma. El asma también causa más de 250,000 muertes al año y la incidencia total se estima de aumentar cerca de 100 millones al 2025. ¿Puedes pasarla, por favor? Okay. Los mecanismos inmunológicos integrados. Tenemos los receptores de tipo Toll-like o receptores de TLR. Pues son una familia de receptores transmembranales de tipo 1 que presentan un dominio extracelular y contienen repeticiones ricas en leucina, uno transmembranal y uno citoplasmático, y se conserva en el dominio de homología Toll o interleuquinal, que se conoce como TIR. Son receptores de reconocimiento de patrón y juegan un papel crítico en la activación, del sistema inmune innato mediante la activación de vías de señalización proinflamatorias en respuesta a patógenos bacterianos, y se conocen por lo menos 13 miembros de la familia de TLRs que ya han sido identificados y se caracterizan en su mayoría, se caracterizan en mamíferos. Como el factor TLR1 al factor TLR9 son conservados tanto en humanos como en ratones, o sea que se puede presentar en animales también. Y el factor TLR10 se expresa en humanos, y del TLR11 al TLR13 se presentan solamente en ratones. Los TLR se expresan principalmente en células del sistema inmune, ya pueden que sean
monocitos, macrófagos, células dendríticas y LP o leucocitos B. Sin embargo, también se pueden expresar como células no inmunes, como pueden ser las células epiteliales, endoteliales y los fibroblastos. Del TLR1 al TLR6 y se incluye en esta categoría al TLR11, se expresan en la superficie celular, mientras que del 3 al 9 se expresan en vesículas intracelulares que son los endosomas, lisosomas y el retículo endoplasmático. Bueno, aquí también puedo mencionar el epitelio de la vía aérea, que es el primer punto de contacto para que ocurra una invasión de patógenos y de antígenos al momento de ser inhalados. Actúan como barrera física, contribuyen a la defensa del hospedero a través de la producción de péptidos antimicrobianos y de citoquinas, quimioquinas y metabolitos del ácido araquidónico que inician un reclutamiento de fagocitos, desencadenando la cascada inflamatoria de la mucosa respiratoria. Esta función se facilita a través de la expresión de los TLR, que se encuentran en las células epiteliales del intestino, del tracto urogenital y del tracto respiratorio. En el pulmón, por ejemplo, tanto en las vías respiratorias como en las células epiteliales del alveolo de tipo 2, se expresa el TLR4, cuya activación induce una producción del IL-8 en respuesta al estímulo de lipopolisacáridos. Además, se expresan TLR2, 3, 5 y 9, que estos se conocen como armadas, que inician y participan en la respuesta inmune innata a la infección. ¿Okay? Como tercer punto, tenemos las células implicadas, que, bueno, la cascada inflamatoria incluye varias células, como pueden ser los mastocitos, los CDs, eosinófilos, basófilos, macrófagos, fibroblastos, neutrófilos, plaquetas y los diferentes o retículos endoplasmáticos. Bien, cuando la inflamación se intensifica, las vías respiratorias se vuelven muy sensibles a estímulos que provocan y desarrollan hiperreactividad. La acción de estas células, la inflamación de las vías respiratorias y la secreción de moco e inflamación contribuyen a una broncoconstricción y una obstrucción de las vías respiratorias que se observa en los ataques de asma. Siguiente, por favor. Como etiopatogenia, bueno, esto resulta de la interacción de los factores genéticos y ambientales. Hay que saber la diferencia que existen entre los factores causantes de su desarrollo, que mayoritariamente son intrínsecos, y los que desencadenan los síntomas, que en su mayoría tienden a ser extrínsecos. Dentro de los dependientes del individuo o factores intrínsecos, podemos mencionar los factores genéticos y epigenéticos. En este caso, existen estudios que demuestran que una herencia poligénica tiende a entregar, por decirlo así, o heredar del 25% al 80% como un factor que desencadena el asma. Además, la historia de atopia es un factor predisponente, incrementando de 10 a 20 veces el riesgo del asma. Existen datos que sugieren el papel de la misma patogénesis del asma. Por ejemplo, en primer lugar, la concordancia entre gemelos monocigotos es solo del 50%. En segundo lugar, las interacciones genético-ambientales como la observada en el tabaquismo materno, que se presenta durante el embarazo de la mujer, y el antagonista del receptor IL-1, tiene riesgo de incrementar el asma descendiente. Y como tercer punto, puedo mencionar la distinta prevalencia entre los sexos, que como ya he mencionado, en su mayoría se presenta en el sexo masculino. Por tanto, las infecciones, la dieta, el tabaco o los contaminantes que se encuentran en el ambiente pueden inducir cambios epigenéticos y aumentar el riesgo de asma.
Además, la genética también se ha asociado a una distinta respuesta terapéutica. Así, variantes en el gen del receptor B adrenérgico, como la homocigosis, se pudieran asociar a menores picoflujos durante el tratamiento con salbutamol frente a los homocigotos. Bien. Otros genes que puedo mencionar que condicionarán la respuesta a los corticoides o antileucotrianos, puedo mencionar la obesidad, que existe mayor prevalencia, el asma, en personas obesas, dependiendo también del índice de masa corporal. En este caso, participa una hormona que se conoce como leptina, que favorecen o incrementan el riesgo de sufrir de asma. El sexo, el asma pediátrico, como ya lo mencioné, es predominante en el sexo masculino, siendo la máxima diferencia en torno a la pubertad. Después, a partir de los 20 años hasta la década de los 40, eh, puede cambiar a ser puede predominar, perdón, a ser del sexo femenino. Como función pulmonar neonatal, existe una correlación entre la función pulmonar en el nacimiento hasta que se da el crecimiento a los 10 años. El asma se puede producir, puede existir algún cambio en la función de los pulmones durante este tiempo. Y bueno, ahora como factores extrínsecos o factores desencadenantes ambientales, puedo mencionar una exposición alergénica, que los alérgenos son conocidos como una causa de exacerbación, pero en su papel del desarrollo del asma es incierto. Los alérgenos en el interior tienen un papel del desarrollo de asma, pero establecer una relación entre un alérgeno y un causante de asma es algo bastante complejo. O sea que llevaría bastante estudio saber pues el diagnóstico. Eh, También tenemos los IR, que son infecciones en lactantes por el virus respiratorio sincitial y el rinovirus, que predicen asma futura. Además, en el caso este de los IRs existe evidencia epidemiológica de relación entre la bronquiolitis y las sibilancias recurrentes, siendo mayor si tiene historia familiar atópica. Las enfermedades alérgicas estarían relacionadas con el tamaño familiar, o sea, que va disminuyendo su incidencia con el número de hermanos. Por ejemplo, si tenemos una familia de 8 o 10 integrantes, el riesgo se presentaría con mayor incidencia con los hermanos mayores y tendría mayor riesgo de presentar infecciones y menos probabilidad de padecer de asma. Otro factor extrínseco tenemos el tabaco, que es uno de los factores de riesgo y quizás el más evitable. Su exposición postnatal y prenatal se asocia a la peor función pulmonar que se pueda conocer y pues tiene la mayor incidencia de síntomas asmáticos. También la contaminación ambiental, que su exposición en las primeras etapas de la vida incrementa el riesgo de asma, especialmente relevante una asociación con los niveles del dióxido de nitrógeno. También puedo mencionar como un factor extrínseco al clima, que son, bueno, las condiciones climáticas pueden afectar los niveles de los alérgenos. El calentamiento global influye en las estaciones polínicas y en el incremento de exacerbaciones por contaminación. También puedo mencionar, y por último, la exposición a fármacos. Si bien el uso de paracetamol se relacionó con mayor riesgo de asma, dado que pudiera reducir los niveles pulmonares de glutación. Además, la evidencia actual concluye que su consumo no incrementa el riesgo. Asimismo, no se ha demostrado que el ibuprofeno o los antibióticos lo favorezcan igualmente. Ya esa la mencioné, puedes pasar.
Ahora les voy a hablar un poco sobre la fisiopatología. Para la fisiopatología del asma se debe tener en cuenta 4 aspectos muy importantes, que son la broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial, edema de las vías aéreas y el engrosamiento de las paredes de los bronquios y la hipersecreción de la mucosa. En la inflamación de las células intervienen las células, como lo mencioné, los mediadores químicos y los neurotransmisores. Voy a hablar primeramente de las células. En las células intervienen la presencia de los eosinófilos, los mastocitos, que son activados en el epitelio y en la luz bronquial, que se traducen por el aumento de las concentraciones de los productos elaborados por estas células, como ya han mencionado mis compañeros, como la histamina, las prostaglandinas, los D2 y los leucotrenos. En los mediadores químicos podemos mencionar los eosinófilos y los mastocitos, que son liberadores de numerosas sustancias químicas que son capaces de ocasionar edema e inflamación, como broncoconstrucción de la mucosa respiratoria. En eso podemos mencionar la histamina, el eicosanoides, que son derivados del ácido araquidónico, y un factor que es muy importante, que es el FAP, que es factor activador de las plaquetas. Y el último punto, que también es importante, son los neurotransmisores. Las vías aéreas sabemos que están reguladas por el sistema nervioso autónomo y ellas actúan sobre la musculatura lisa bronquial y las glándulas secretoras. El sistema nervioso autónomo está formado por el sistema adrenérgico simpático, que es el broncodilatador, y el colinérgico o parasimpático, que es el broncoconstrictor. Y los neurotransmisores que se ven activados son la noradrenalina, la acetilcolina, respectivamente. En la alergia vemos que se ve activado el antígeno IgE, cuya formación depende también del linfocito B y es regulada por el IL-4. La inflamación alérgica se encuentra solamente en el paciente sensible que se expone al alérgeno. Y en la liberación de los mediadores inflamatorios como la histamina, los tromboxanos, las prostaglandinas y los leucotrenos, que ocasionan las manifestaciones clínicas del asma, como ya han mencionado también mis compañeros, la exposición repetida de un alérgeno puede ser llevada a los nódulos linfáticos, donde se imprime la memoria inmunológica. En la fase temprana, es importante destacar que en la fase temprana hay espasmo del músculo liso bronquial, y en la fase tardía hay inflamación, que es lo más característico del asma. Muchas células participan en este proceso, como hemos mencionado, y liberan sustancias proinflamatorias o enzimas proteolíticas que dañan directamente lo que es el epitelio bronquial, y al inicio dan como respuesta la activación y liberación de los mediadores, que también va a ocasionar lo que es un proceso denominado como cascada alérgica. Las principales alteraciones, como hemos mencionado, anatomofuncionales, son la obstrucción del flujo aéreo, HRV, que es hiperactividad bronquial, y la inflamación o remodelación de la vía aérea. Siguiente. Este cuadro me llamó mucho la atención porque es como un pequeño resumen de lo que hemos hablado, cómo los pequeños estímulos activan las diferentes células inflamatorias. Pueden ser los alérgenos inhalados, las infecciones virales, el humo del tabaco, puede ser algún tipo de medicamento, el aire frío, el ejercicio, y los mediadores de inflamación, que pueden ser los mastocitos, los eosinófilos, los linfocitos T4, la histamina, el FAP, que lo mencioné también, los interleucinas, los leucotrenos, que son los C4, D4 y E4, las prostaglandinas, y cómo ellos ocasionan cambios en la vía aérea, como inflamación, edema, secreciones excesivas y broncoconstricción, que todos llegan en conclusión a obstruir la vía aérea y por lo tanto evitar tanto la entrada como la salida del flujo de aire. Siguiente. Ahora voy a hablar un poco de lo que es la patogenia. Sabemos que la patogenia es una parte de la patología que estudia las causas y el desarrollo de la enfermedad. Y bueno, la patogenia del asma es un poco compleja, pero se basa en esos 3 principales aspectos,
que es la inflamación, como hemos mencionado, la inflamación de la vía aérea, la obstrucción intermitente del flujo y la hiperactividad bronquial. En el proceso de inflamación crónica es importante resaltar que pueden haber también otros cambios estructurales, como fibrosis, engrosamiento, hipertrofia del músculo liso bronquial, hipertrofia de las glándulas, angiogénesis y lo que puede llevar o dar lugar a una obstrucción irreversible de la vía aérea. Quiero resaltar que hiperactividad bronquial es una respuesta exagerada de la mucosa bronquial y es la responsable de dar lugar o puede ocasionar lo que es un broncoespasmo. Y un broncoespasmo no es más que la tensión de los músculos que recubren los bronquios, lo que lleva a tensarlos. Y si los músculos se tensan, puede ocasionar que las vías aéreas se estrechen y no permite el correcto paso o correcto flujo del aire, como mencioné, entonces no entra ni sale el flujo correcto de aire los pulmones, entonces el paciente no puede respirar correctamente. Ahí podemos ver en la imagen cómo es los bronquios, cómo están las vías aéreas de un paciente antes de un episodio de asma, cómo está el aire y cómo está después, cómo se pueden ver comprimidos y cómo hay obstrucción. También puedo mencionar que la exposición a varios irritantes y a sustancias desencadenan alergias puede provocar signos y síntomas, pero los desencadenantes varían dependiendo de la persona. Pásenla un momentito. Como he mencionado, hay muchos desencadenantes y los desencadenantes pueden ser diferentes según la persona, pues. Pero aquí mencioné algunos, como los alérgenos aerotransportadores como el polen, los ácaros, las esporas del moho, las caspas en los animales, las infecciones como el resfriado común, la actividad física como el ejercicio, el aire frío, contaminantes como el humo, ciertos medicamentos. En ciertos medicamentos pueden ser medicamentos antiinflamatorios como el ibuprofeno, el esteroides, incluso la aspirina, los betabloqueadores, incluso emociones fuertes y el estrés pueden llevar a una crisis de asma y sulfitos y conservantes añadidos en algunos tipos de alimentos. También enfermedades por reflujo gastroesofágico, y también se ha demostrado mediante estudios que aunque no existe una relación directa entre el aumento del asma y la contaminación ambiental, se sabe que los incrementos o niveles del sulfuro o óxido nitroso se asocian con las consultas de urgencia de los pacientes asmáticos y que existe una relación entre los altos niveles de óxido nitroso y ozono con la mortalidad del asma. Cuando los niveles de óxido nitroso y algunos peróxidos están elevados, aumenta el uso de los broncodilatadores en los pacientes con asma. Y también quiero mencionar que una de las características muy comunes en el asma, como también han mencionado mis compañeros, es la atopia, y que se considera que la atopia es el gen que está situado en el cromosoma 11q y que posiblemente son necesarias otras características genéticas como una elevada exposición a antígenos, como mencioné, los ácaros del polvo en las casas, para la expresión del asma como enfermedad clínica. Sin embargo, los estímulos que generan la inflamación de las vías aéreas no solo son los alérgenos, sino el ejercicio, infecciones víricas en las vías respiratorias y incluso pueden ser agentes sensibilizantes laborales. Siguiente. Ahora voy a hablar un poco sobre la anatomía patológica que se caracteriza por estas 4 cosas. En las imágenes podemos ver imágenes histológicas, pero todos se caracterizan por cambios morfológicos que se han descrito principalmente por muestras de pacientes fallecidos por status asmáticus de un síndrome agudo de asma, en casos no mortales, pero muy similares. Macroscópicamente los pulmones se ven distendidos debido a una sobreinflación y pueden aparecer zonas con atelectasia, lo cual es la insuficiencia de los pulmones para expandirse o para inflarse. Como pueden ver, hay hipertrofia del músculo liso bronquial,
hipertrofia glandular, infiltración celular importante en la mucosa bronquial por eosinófilos, hay engrosamiento de la pared bronquial. Y el hallazgo más notorio es la oclusión de los bronquios y bronquiolos por los gruesos tapones del moco. Siguiente. En esta imagen se ve mucho más clarito que hay inflamación y obstrucción del bronquiolo por exudado mucoso característico del asma. Es una imagen histológica también. Listo. Ok, yo le voy a hablar de un estudio de asma en la República de Panamá en mayores de 18 años. Entre enero y junio de 2019 se aplicaron 1.532 encuestas en las 10 provincias de la República de Panamá. Un total de 1.514 presentaron válidas para este estudio. Los resultados fueron que en 240 pacientes presentaron síntomas respiratorios y fueron invitados a la evaluación clínica, encontrándose características clínicas y espirométricas compatibles con asma en 109 de 1.514, lo cual nos da un porcentaje del 7.2%. Y se encontraron características clínicas de asma con espirometría normal en 44 de estos 1.514 pacientes, lo cual nos da un 2.9%, obteniendo una prevalencia global de 10,1%. En conclusión, tenemos que la prevalencia de asma en mayores de 18 años en Panamá es similar a la de otros países latinoamericanos, donde hay mayores mujeres. El poco uso de la espirometría favorece su diagnóstico y la rinitis y el tabaquismo son factores de riesgo. Siguiente. Cuidado a un paciente asmático ante el COVID-19. Como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad que afecta de manera directa a las vías respiratorias, teniendo síntomas como tos, fiebre, dolor de pecho, dificultad para respirar y en algunas ocasiones molestia en la garganta. Por lo que a las personas que padecen algún tipo de asma se les recomienda que tomen especial atención a las medidas dictadas por las entidades de salud, como utilizar mascarilla, guantes y lavado de manos. Algunas recomendaciones que se hacen a pacientes asmáticos para prevenir el COVID-19 son mantener el distanciamiento social, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, más arriba de la muñeca, usar permanentemente mascarilla nasoral, sobre todo si se ve la necesidad de salir de casa, evitar en lo posible elementos ambientales que puedan provocar una crisis de broncoespasmos, evitar tocarse la cara con las manos, permanecer en casa y evitar exponerse al contagio con el COVID-19. Y, ante cualquier síntoma, dirigirse a cualquier instalación de salud para realizarse el hisopado. Siguiente. El manejo del asma consiste en reducir la carga para el paciente, el control de los síntomas y la reducción del riesgo para evitar el deterioro de las vías respiratorias y algunos efectos secundarios de los medicamentos. También deben estar identificados los propios objetivos del paciente relacionados con el asma y su tratamiento. Las recomendaciones sobre los tratamientos antiasmáticos pueden representar un mejor tratamiento para la mayoría de los pacientes en la escala poblacional. Debemos tener en cuenta que las decisiones terapéuticas a nivel del paciente permitirán predecir una probable respuesta del paciente al tratamiento como en los aspectos prácticos y técnicas de grabación. Para lograr un manejo efectivo del asma. Debemos tomar en cuenta que los profesionales sanitarios deben tener una buena técnica de comunicación para mantener mejores resultados de salud y buena atención a los pacientes. Y por último, los pacientes pueden tener conocimiento de salud sobre el asma, con el fin de que tengan la capacidad para obtener, procesar y comprender la información y así tomar decisiones apropiadas en materia de salud y de manejo de la enfermedad. Acerca del estudio diagnóstico del asma no controlada, se cuenta que hay pacientes con un tratamiento de control regular, con un buen manejo del asma. Sin embargo, también se encuentran pacientes que no alcanzan el objetivo y requieren de otro tipo de estudios con más detalles. A continuación les diré como paso a paso cómo sería un estudio más detallado del asma no controlada. Como primer paso es la observación del paciente. En la observación del paciente se pueden corregir los errores que el paciente puede tener en la técnica del uso del inhalador o de sus otros tratamientos, además de orientarlo de qué pasaría si no lo usa y de cómo serían los obstáculos para lograr el objetivo de su recuperación. Como segundo punto está confirmar el diagnóstico.
Se puede reducir la mitad de la dosis cuando la función pulmonar es estable durante los síntomas que presente y así se repite en la prueba al cabo de 2 o 3 semanas, perdón, de intervalo. Como tercer punto es eliminar los posibles factores de riesgo. Se pueden diagnosticar a los pacientes con otros tipos de enfermedades concomitantes como la rinitis, la obesidad, la depresión y ansiedad. Y también su estilo de vida, ellos mismos pueden tener algunos factores de riesgo para la enfermedad como el tabaquismo, betabloqueantes o exposiciones a alergénicos, perdón, que ellos puedan como alterar la enfermedad que presentan. Como cuarto punto está contemplar un aumento gradual del tratamiento. Este punto, el eliminar los factores de riesgo al paciente, se considera la posibilidad de pasar el tratamiento a otro nivel, tomando en consideración los riesgos que el paciente puede tener, pero también sus beneficios. Y como último punto, tenemos consultar a un especialista, que si el tratamiento que se consideró no controla el asma después de 3 a 6 meses, principalmente se debe observar si los síntomas son graves o si hay dudas en el diagnóstico, para que se pueda asesorar al paciente con un especialista y puedan llegar al fondo de esto. Siguiente, por favor. La respuesta inmune encontrada en pacientes asmáticos. El proyecto para esto se diseñó originalmente en explorar el requisito previo de que las reacciones mediadas por los IgEs, que son críticas y son las causas de las alergias y el asma bronquial, los resultados epidemiológicos longitudinales que se obtuvieron, lo que indican es que la regulación genética de estas respuestas es importante en el fenotipo de los individuos con estas condiciones. Existe una creciente evidencia de que los factores ambientales y genéticos interactúan con el sistema inmunológico innato y que las exposiciones ambientales grandes y variables pueden afectar el sistema inmunológico. Esta afectación puede conducir a diversos grados de resistencia y al desarrollo de asma, como otras manifestaciones graves de la misma. Por su parte, Simons determinó que los cambios en diferentes fenotipos clínicos del asma son debido a las diferentes respuestas obtenidas en las células T tras la estimulación con alergénicos. Descubrieron que el principal estabilizador era el polvo de los interiores, ya que la atopia está estrechamente relacionada con la respuesta de las citocinas con el modo TH2. Se han realizado varias investigaciones, aparte de estas, del asma bronquial en el mundo, y que incluyen los elementos de la respuesta inmune como la evaluación epidemiológica y la inmunológica. El más grande de estos estudios es el Tucson Cohort de Tucson Children's Respiratory Study, que es un estudio que se inició en 1980 e incluyó a 1.246 participantes. Y el objetivo era explorar la relación entre una gran cantidad de factores de riesgo y la aparición de enfermedades respiratorias agudas y crónicas en el tracto respiratorio inferior durante la adolescencia y la primera juventud. ¿Lo puedes pasar, por favor? Entonces, el asma fue asociada con la eosinofilia y con la secreción de IL-5, interleucina, mediante la estimulación con polvo de caza, teniendo niveles elevados de IgE y con niveles elevados de IgE totales, así como una respuesta policlonal de citocinas IL-5, IL-13, IFN-gamma y TFN-alfa. Esta también se relacionó con el desarrollo atópico de sibilancias y se asoció con respuestas alergeno específicas, mencionando al polvo y la secreción policlonal. Pásale, por favor. Tenemos un caso clínico del asma, que es el siguiente. Una paciente femenina de 35 años, desde hace una semana presenta un cuadro gripal consistente en tos con expectoración, mucopurulenta y disnea de esfuerzo acompañado de chillido al pecho. Consultó a urgencias hace 4 días, donde dieron manejo al ambulatorio con antibióticos, broncodilatadores, prednisolona, con pobre respuesta al tratamiento insaturado, que es el manejo irregular. Desde ayer presenta fiebre no cuantificada y dolor abdominal.
Sus antecedentes son cuadros similares a la repetición desde hace 5 años, en manejo irregular con salbutamol, no tiene hospitalizaciones, no tiene antecedentes tóxicos ni quirúrgicos, tampoco farmacológicos ni alérgicos. Su examen físico presentó su pulso de 140 por minuto, su frecuencia de 40 por minuto y no tiene datos de oximetría. La paciente consciente y orientada habla en frases cortas, tonos cardíacos rítmicos a 110, sin soplo, auscultación pulmonar con hipovalentación generalizada, sin sibilantes, sudorización interna, uso de la musculatura accesoria, dolor en la fosa ilíaca derecha y signos de irritación peritoneal localizada. Siguiente, por favor. Fue diagnosticada con asma apendicitis aguda. Su plan son paraclínicos, salbutamol NBZ cada 20 minutos, hidrocortisona 100 miligramos y turno quirúrgico. El asma es una enfermedad obstructiva del pulmón, obstrucción reversible. Esto tiene una inflamación crónica y un edema y aumento de secreción. El asma es un desorden inflamatorio de las vías aéreas en el cual muchas de las células y elementos celulares de la misma juegan un rol. La inflamación crónica es relacionada con la hipersensibilidad de la vía aérea, que presentan episodios recurrentes de las sibilancias, dificultades para respirar, chillidos de pecho y tos. Estas se presentan particularmente en la noche o en la madrugada, y los episodios se asocian a una amplia pero variable obstrucción del flujo aéreo del pulmón, que puede ser reversible con o sin tratamiento. Siguiente. Como conclusión final, tenemos que la causa fundamental del asma bronquial es la reacción del sistema inmunitario a la entrada de un antígeno o alergeno a las vías respiratorias, entre los que encontramos los pólenes de algunas plantas, epitelios de animales, ácaros, humo del tabaco, polución de la atmósfera provocada por coches, fábricas, moho o etc. Todos los mediadores mencionados anteriormente provocan vasodilatación, aumento de la permeabilidad vascular, broncoconstrucción e hipersección de mucosidad, lo que hace que disminuya considerablemente la luz de los bronquiolos pulmonares y que estos desemboquen en un cuadro de falta de aire, sibilaciones, opresión torácica, mucha tos y sensación de ahogo. Gracias.